Claro, y recuerda porque viene también el último ataque, me refiero de Trump a Powell, porque lo ha atacado más veces, pero el último en el que ha sido más incisivo y que provoca más caídas en la bolsa en el corto plazo, viene por unas declaraciones de Powell, un discurso que yo creo que está bien medido, la verdad. Otras cosas yo le criticaba a Powell, como bien dices, de que ha llegado tarde, llegó tarde para medir la inflación y la Reserva Federal ha llegado más tarde al margen de Powell. Bernanke llegó tarde Sí. Yellen. O sea, Sí, es una constante, por eso decía que es una tampoco. constante, pero me refiero que esto viene después de un discurso en el que dice que le preocupa las medidas arancelarias porque pueden provocar una inflación mucho más pegajosa y que a su vez se genere una cierta desaceleración en la economía derivado de que el comercio mundial, como hemos hablado antes, pueda verse afectado y que las empresas pues tengan que hacer ajustes, aumente el desempleo y que su segundo mandato, que tiene que ver con mantener un empleo estable, pues se vea también perjudicado y que pues que hay muchas dudas en la FED y en los miembros de todo el FOMC de qué se tiene que hacer, de si hay que mantener ciertas bajadas, pero graduales o qué, ¿no? Entonces, manifestó esas ciertas dudas y de que no sabía hasta qué punto tenían que bajar los tipos de interés y Trump la atacó diciendo tienes que bajar tipos porque llegas tarde, porque vas a causar una desaceleración mundial. Y claro, es que es llamativo porque Powell la lectura que hace es por la parte del comercio mundial, ¿no? Claro. A ver, yo aquí diría dos cosas. La primera es, yo no tengo claro que los aranceles sean inflacionarios. Eh, Desde luego no lo son en el sentido de que hagan perder valor a la moneda, o al menos no tienen por qué hacerlo, aunque es verdad que hemos visto con todo esto que la demanda de dólares ha caído y eso sí sería un efecto inflacionario derivado directo o indirectamente de los aranceles, pero bueno, en principio eh, eh, no diría que los aranceles son inflacionarios en el sentido de pueden provocar un alza del nivel de precios, pero no pérdida de valor de la moneda, no tienen por qué hacerlo. Pero ya no me estoy refiriendo a eso. O sea, el punto es, ¿los aranceles van a hacer subir el nivel de precios en Estados Unidos o lo van o no? Y desde luego es una posibilidad que lo hagan subir, que es la posibilidad por la que apunta Powell. Pero Uh -huh. si la subida de aranceles provoca una recesión en Estados Unidos, es decir, si es una subida suficientemente intensa como para paralizar la actividad económica, los aranceles podrían ser deflacionarios. Se te hunde la actividad económica y tienes un proceso de liquidación masivo de casi todo y te bajan los precios porque no es que sigas comprando lo mismo que comprabas antes con el arancel, es que se te hunde el comercio internacional, se te cae la demanda de ese comercio y por tanto operas a un nivel de actividad mucho más bajo y con un gasto agregado decreciente, ¿no? Que eso es lo que pasó en la Gran Depresión. Uh Antes -huh. mencionabas los aranceles de la década de los 30, el Smoot-Hawley. Claro, es verdad que ahí hay muchos factores que funcionan a la vez, ¿no? Entonces, conocer cuál fue la influencia exacta de este mega arancel de 1930 sobre la economía, pues es incierto, ¿no? En el sentido de, ¿generó inflación o no? Lo que sabemos es que después de ese arancel no hubo un periodo inflacionista, sino que hubo un periodo deflacionista muy intenso. Si fue por el arancel o no, ya es más debatible. Yo creo que sí tuvo una influencia grande, pero bueno, es más debatible. Pero en cualquier caso, si el Smoot-Hawley lo que hace es rematar y ahondar en la depresión de una economía que ya estaba mal, pues entendamos que eso puede ser deflacionista, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que podría haber una razón para bajar tipos. Sí, claro, si Trump con su política arancelaria provoca una recesión, o no digamos ya una depresión, la Fed va a tener que bajar tipos. Tanto Claro, por... pero la provoca Trump, ¿no? Que es Claro, claro, él da la claro. vuelta, él da la vuelta al discurso. Pero cuidado. Sí, por supuesto, no provoca la depresión Powell por Eso, no bajarlo, sino que exacto, la exacto. provoca Trump con su guerra comercial y Powell, en consecuencia, tiene que bajarlos. Y tanto por el lado de los precios, porque entraríamos en deflación, como por el lado, por supuesto, del segundo mandato, el empleo. Pero lo segundo que quería decir respecto a esto, que está vinculado, es, claro, eso es lo que debería hacer la Fed si la economía de Estados Unidos se resiente mucho como consecuencia de la política arancelaria de Trump. Pero, desde mi punto de vista, es, se vuelve menos probable que la Fed haga eso después de la presión que está ejerciendo Trump que si no hubiera presión. ¿Por qué digo esto? Pues porque si ahora Powell baja tipos,
todo el mundo va a interpretar que los baja porque Trump se lo ha exigido. Y por tanto, esa bajada de tipos se entenderá como una forma de socavar o una erosión de la independencia o autonomía de la Fed frente al Tesoro estadounidense. Con lo cual, en la función objetivo, en la planificación de la Reserva Federal, ahora mismo no solo entra deliberar sobre qué tipo de interés o qué política monetaria en un sentido más amplio es adecuada para cumplir nuestro mandato de precios y de empleo, sino que también entra, creo yo, un factor mucho más institucional de qué política monetaria es la que señaliza una mayor independencia de la Reserva Federal frente al Tesoro estadounidense, aun cuando esa política monetaria no sea la óptima respecto a nuestro objetivo de inflación y respecto a nuestro objetivo de empleo. Y cuanto más ruido haga Trump, más resistente, creo, se va a mostrar la Fed a bajar tanto los tipos de interés como a lo mejor la propia Fed, según evolucione la economía, querría bajarlos. Es más, incluso desde una perspectiva, si lo queremos personal, yo tampoco descartaría, esto ya es más especulativo, por supuesto, pero que al final en una negociación, ¿no? A Trump que tanto le gusta negociar, pues también hay que tener en cuenta que si tú vas metiendo mucho el dedo en la llaga y te vas generando antipatías con la otra parte a la que estás presionando, la otra parte se puede enrocar ya por pura enemistad o aversión personal hacia ti. Más allá incluso, ya digo, del mandato institucional de preservar la independencia, sino que si este me está presionando mucho para que haga una cosa, ya te digo yo que por mi honorabilidad no la voy a hacer, porque no me da la gana, o simplemente por tanto que me está insultando y atacando Trump, le voy a meter el dedo en el ojo y voy a hacer lo contrario de lo que él querría que hiciera. Insisto, no lo sé, pero yo creo que las presiones que está haciendo Trump no conducen a que la Fed esté predispuesta a bajar tanto los tipos de interés como, en ausencia de esas presiones y de esa invectiva continuada, los podría llegar a bajar. Mira, es que esto justo que dices, hoy me leía el informe de Michael Feroli de JP Morgan, que te lo voy a poner aquí en pantalla, y lo compartí a través de mis redes, el pantallazo inicial del informe, y es llamativo, ¿no? Porque hablaba de, justamente lo titula por lo que estabas comentando, de si la independencia de la Fed está en riesgo, y lo que dice es, si la independencia de la Reserva Federal se ve erosionada, la inflación, los tipos de interés podrían aumentar, lo que afectará negativamente a la economía y empeoraría la posición fiscal del país, dice Michael Feroli. No sé si estás de acuerdo con, bueno, es que, con esta lectura. A ver, claro, yo lo he planteado como un objetivo, un tercer objetivo, pero claro, esos objetivos a su vez se relacionan entre sí, ¿no? Es decir, la FED incluso puede racionalizar que mantener la independencia es una forma de garantizar el anclaje inflacionario a largo plazo. Ya sabemos que cuando un banco central no mantiene su independencia, no da la sensación de independencia, se produce la famosa inconsistencia temporal de que sus objetivos de inflación no son creíbles, porque es del interés del Tesoro que nos creamos su objetivo de inflación para luego defraudarnos, estafarnos, engañarnos, ¿no? Revelando o generando una inflación más alta, que es básicamente lo que le ha pasado a Argentina en un caso extremo. Pues, por mucho que el Banco Central de Argentina dijera me preocupa mucho la inflación, voy a hacer todo lo necesario para calmarla y créanme que será suficiente, ¿no? Parafraseando a Draghi, nadie le creía. Porque como el Banco Central estaba manejado en última instancia por el gobierno argentino y el gobierno argentino se financiaba generando inflación, claro, lo que quería el gobierno argentino es que todo el mundo creyera que no va a haber inflación para maximizar su rapiña fiscal inflacionaria sobre los ciudadanos, generando inflación cuando nadie la espera. Entonces, claro, eso ya se descuenta y eso provoca que haya una prima de inflación estructural sobre bancos centrales que no son independientes. Entonces, ya digo, lo de la FED lo puede terminar racionalizando ya no solo como estatutariamente soy independiente y he de preservar mi independencia, incluso en perjuicio de mis otros dos objetivos, sino que lo puede justificar diciendo, no, es que si no soy independiente los otros objetivos no van a acompañar. Y efectivamente es un proceso que tiene muchas más realimentaciones incluso que esta. Si la calidad institucional de Estados Unidos se resiente y socavar la independencia de la Fed, desde luego, es
erosionar la calidad de las instituciones o del andamiaje financiero del sector público estadounidense, si eso se resiente, lo previsible que suceda, y en parte lo que ha sucedido durante el último mes, es que la demanda de pasivos de ese andamiaje institucional, de ese tesoro más banco central con una determinada arquitectura institucional que caracterizaba hasta la fecha a Estados Unidos, que la demanda de los pasivos emitidos por ese sistema caiga. Si cae la demanda de pasivos estatales, lo que vemos es depreciación del dólar, que es lo que está pasando, y también subida de los tipos de interés. Esa subida de los tipos de interés, si es persistente, es decir, si, dicho de otra manera, Estados Unidos deja de recibir un extra de financiación gratuita por ser el activo de reserva global, eso lo que provoca es una subida estructural de los tipos de interés. Es decir, que a Estados Unidos estructuralmente le va a resultar más caro financiarse. Y claro, si tú tienes un déficit público como el que tienes, que de momento Trump tampoco está haciendo ningún tipo de esfuerzo palpable y contundente para reducirlo. De hecho, lo que estamos viendo, salvo que haya revisiones luego de gasto no conocidas, pero lo que estamos viendo es que el gasto federal, la evolución del gasto federal en 2025 está por encima de la de 2024. Y claro, si además quieres bajar impuestos, es verdad que con los aranceles algo vas a recaudar, pero no mucho. Si bajas impuestos, el déficit no se te va a reducir, se te va a ampliar. Pero bueno, entonces claro, si tú, da igual, aunque no suba, mientras no lo bajes de una manera apreciable, si se te encarece el coste de financiar ese déficit como consecuencia de la destrucción de parte de la credibilidad institucional de Estados Unidos, eso supone un gasto en intereses que no va a tener una trayectoria descendente o no tan descendente como se esperaba hasta la fecha. Y eso supone que el déficit futuro esperado para Estados Unidos se tiene que revisar al alza. Y revisar al alza significa pues más deuda pública, o sea, más emisión de deuda pública futura, que estamos diciendo que está siendo menos demandada. Es decir, que justamente porque la calidad institucional la ha empeorado, ya no se quiere tanta. Entonces, cae la demanda, sube la oferta de deuda pública, y eso te entra en una dinámica generadora de inflación que, si además no tienes a la Fed para ponerle coto porque se ha mermado la independencia, pues es un escenario muy complicado, que por cierto es un escenario, lo recordarás, que manejamos como posible antes de que Trump llegara al poder. Sí. Es decir, ya este escenario, obviamente sin una guerra comercial tan intensa como la que tenemos ahora, etcétera, pero este escenario de enfrentamiento del Tesoro con la Fed, que minara la credibilidad institucional de Estados Unidos para conseguir financiar en términos asequibles unos déficits públicos que Trump no consiguiera reducir porque no quisiera o no pudiera, y que todo eso fuera erosionando el estatus de la deuda estadounidense y del dólar como activos de reserva global, es un escenario que no es que dijera va a suceder esto, obviamente el futuro no está escrito, pero que no era en absoluto imposible de prever. Era un escenario que estaba en el horizonte y que por ahora es el escenario hacia el que estamos avanzando. Esperemos que empiecen a revertir las cosas, que la guerra comercial no escale, sino que desescale, que las bravuconadas de Trump contra Powell se queden en eso, como sucedió en el primer mandato, que la Fed haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, aunque eso ya es más complicado porque no lo ha hecho nunca, pero bueno, que al menos no haya una especie de choque de trenes con el Tesoro, sino que cada uno, más allá de la retórica, esté en su papel y opere con autonomía, y que se reconduzcan las aguas al cauce por el que estaban, porque si no, es decir, Estados Unidos yo creo que tiene una cierta perspectiva de imperio decadente, y eso es verdad, pero estos movimientos que estamos viendo, si no se resuelven bien, son la puntilla a ese imperio decadente. Es decir, que tú de golpe puedas tener una pérdida de tu integración económica global con todo lo que ello supone para tu economía de dolor, y a la vez que se te cierre o que pierdas
acceso a un flujo de financiación barato internacional que va de la mano, porque si, o sea, la financiación la recibías porque comprabas más de lo que vendías, ¿no? Entonces, perder esas dos ventajas, la ventaja de poder financiarte a costa del resto del mundo para capitalizarte a costa del resto del mundo y pasar al proceso opuesto, es decir, perder las ventajas competitivas de tu integración en la actual División Internacional del Trabajo con un encarecimiento muy importante del coste al que te financias en una economía que además se ha vuelto adicta a la deuda, sobre todo en el sector público. Es un escenario, desde luego, un cóctel explosivo.